Dios les bendiga en este día muy especial en el cual le damos gracias a Dios por un nuevo amanecer. Queremos aprovechar el tiempo y para ello quiero llevarlos al libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, en el cual vamos a meditar bajo el tema la parábola del crecimiento de la semilla. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Decía además así, es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Si nos vamos hacia atrás, miraremos de la parábola de un sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y él les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto a su camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y los ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y él les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo y oigan y no entiendan. Para que viendo, dice, vean y no persistan, y oyendo oigan y no entiendan, que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Y estos son asimismo los que fueron sembradas en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados de buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Quiero decirles, amados hermanos, en este día, que el Señor tenía una forma de enseñarle a la gente por parábolas. Y como dice un dicho muy popular, al buen entendedor pocas palabras, a sus discípulos les presentaba el reino de los cielos, exacto, claro, pero a los oyentes se las presentaba por parábolas. Y porque dice que él mismo les dijo, a vosotros les he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Imagínense que ellos dicen, viendo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué manera del Señor de hacer las cosas. Cualquiera puede decir, pero porque a ellos no les da la oportunidad de que entiendan. Porque Él sabía perfectamente que no iban a entender por más señales que vieran, por más ejemplos que pusiera, por más manifestaciones que Dios hiciera. Dios sabe todo y Él sabía y lo sigue sabiendo de que el ser humano, por más señales que nos den, por más milagros, más bendiciones que recibamos, seguimos dudando de Él. Pero bien, habla de un hombre que salió a sembrar la semilla. Habla de un predicador que sembró la semilla del Evangelio, como puede ser un pastor, un líder con llamado de Dios para predicar la palabra. Ahora bien, alrededor de él puede haber mucha gente escuchando la palabra. Ellos están junto al camino y como están junto al camino, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Estaban junto al camino. Otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenían raíz, se secó. Y la otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron y no dieron fruto. Pero otra parte cayó en la tierra, en buena tierra, y su fruto pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. El que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que la escuche. Yo en esta mañana, en este día, yo les digo a todos los que están escuchando este mensaje, de que la palabra de Dios es muy clara. Al sembrar este personaje, la semilla del Evangelio, junto al camino, a las personas que estaban allí, como pasando por casualidad y se detuvieron a escuchar la palabra de Dios, y pudieron haber aceptado al Señor, y vinieron ellos y se fueron, ¿verdad? Pero al rato, al pasar las horas, los minutos, qué sé yo, los días, pero quizás no ni días, sino que segundos, minutos, horas, vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando estas cosas suceden, esta semilla, la palabra de Dios, que se la comen las aves, es cuando viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y esto así mismo se fueron y se olvidaron de lo que escucharon. Con facilidad el enemigo los envolvió y quitó lo poquito que habían recibido, lo quitó con facilidad.
Quizás alguien se le acercó y les lavó el cerebro, como decimos nosotros. Les pudieron haber dicho, no se emocionen tanto, porque eso no es cierto. Lo que fue dicho ahí no es para todos, es para uno. Y empezaron, ¿verdad?, con sus cuestionamientos, cuestionando la mente de las personas. Pero también aconteció que otra parte cayó en otro lugar. Y cuando cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. La otra parte cayó, ¿verdad? Y dice que cayó en pedregales. Usted sabe que hay semillas que ni nacen en los pedregales. Los pedregales se calienta mucho el sol y con el calor se seca la semilla. Pero dice que como la semilla brotó, ¿verdad? Y como no tenía profundidad en la tierra, al salir el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Usted sabe que una palabra que es recibida y fue así, esporádicamente, superficialmente. Cuando vienen los problemas, quizás quiso hacer las cosas bien, pero vinieron los problemas y fueron demasiado decandentes sus problemas. Pudo haber sido un problema de infidelidad, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema de una deuda que quizás perdió su casa, qué sé yo. Podemos poner miles de ejemplos, ¿verdad?, que son calientes para una vida de un ser humano. Y en ese mismo momento, la semilla que estaba queriendo, que había brotado y no tenía profundidad, porque no había tierra, entonces allí se quemó por la calor del sol. Se secó. Esa palabra se olvidó, se secó, se marchitó de una manera tremenda. Pero había otra que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Cuáles podían ser los espinos que van a ahogar la vida de una persona que quizás ha aceptado al Señor? Los problemas, las riquezas, la avaricia, los deleites de este mundo, los que ocupan el lugar a Dios. Esos son los espinos que ahogan a la gente. Quizás un tiempo de trabajo que muchas personas, por hacer más dinero, pide horas extras porque está tan afanado en hacer dinero que pide horas extras sin acordarse de que un día aceptó al Señor y se comprometió a caminar, a ir a las congregaciones, a ir a los momentos devocionales, a estar en reuniones cristianas, y se le olvidó y se llenó de trabajo, empezó a trabajar, se fatigó tanto que terminó cansado y al llegar a su casa se le olvidó que tenía un compromiso para ese día, que alguien lo había invitado y había dicho que sí, pero él pidió horas extras porque él necesitaba dinero. Pero el dinero es bueno y te lo ganas sanamente, es bueno. Pero recuerda que el dueño de las riquezas es nuestro Dios. Y si para solventar un problema tú necesitas dinero, también puedes pedirle a Dios para que te ayude a solventar el problema económico. No que vamos a vivir del aire, pero si Dios te va a dar la oportunidad para que tengas tiempo para Él y que los problemas de este mundo no te ahoguen, sino que Él te va a ayudar para que puedas salir adelante con cualquiera que sea tu situación. Pero vamos a ver, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Y cómo lo dio este fruto? Dice que ese fruto brotó y creció y produjo, dije, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y entonces Él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el que quiera entender, que lo entienda, y el que lo quiera creer, que lo crea. Pero eso sucedió, esa es la parábola.
Lo que Dios enseña acerca de los frutos, acerca de todas las cosas, es que hay una manera bien importante en que nosotros debemos de atesorar la palabra y entenderla. Dice que cuando el sembrador siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento lo reciben con gozo. Un ejemplo, usted ha oído hablar de las cruzadas evangelísticas, campañas. Son centenares de personas que aceptan al Señor porque miran obras de milagros. La palabra los conmovió por los milagros que supuestamente hubieron, ¿verdad? Allí, milagros que unos son de Dios y otros son inventados por el hombre, y que Dios nos perdone porque a veces mentimos usando la palabra, pero la verdad es que también en las campañas se dan este tipo de siembra de semillas. Muchas personas pudieron haber recibido un milagro en una campaña y salen sanos de allí, y al llegar a casa se vuelven a acordar de la enfermedad y la enfermedad volvió, porque hubo duda también. Algo otros pues recibieron sanidad y hubo gratitud en ellos, se convirtieron de corazón al Señor porque le dieron cabida a la palabra de Dios, y esta fue una tierra fértil porque fue la que creció y la que dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero algo otros aceptaron al Señor y como volvemos a lo mismo, se comprometen con el mundo y los ahogan los deleites de este mundo, y otros terminan en rencillas peleando y se olvidan de que un día aceptaron al Señor y pudo más un pleito acalorado, pudo más la preocupación de una deuda, pudo más los deleites de este mundo, pudieron más aquellas cosas en su corazón, y el enemigo les arrebató lo que un día pudo haber crecido y germinado dentro de sus corazones. Ahora bien, pero dice que aquellos que son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que fueron junto al que estuvieron, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, una alegría tremenda. Están ellos bien contentos con aquello, y cuando la gente los ve, pues la gente muy contenta, ¿verdad? Se ponen muy contentos y piensan de que esa persona, ese gozo va a durar mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que aquel gozo, cuando vino el problema, se fue, y la alegría de los que estaban alrededor de ellos también se fue, porque ellos querían ver un cambio en aquella persona, y tal vez se decían entre sí, qué bueno que estos ya aceptaron al Señor y van a cambiar, ya no van a ser temidos por la colonia, por el barrio, porque siendo cristiano es un delincuente menos, no nos van a estar atemorizando. Pero ¿qué pasó? Que no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Eso es tremendo cuando las personas quizás les ofrecieron una buena cantidad de dinero por hacer un trabajo, y eso los ahogaron y quitaron aquel gozo que tenían ellos porque se dedicaron a hacer otras cosas, y el mundo les quitó el gozo, el mundo que vivía todavía en ellos. Hay un canto que dice, el gozo que tengo yo, nadie me lo podrá quitar, porque el gozo que tengo yo es el gozo que Dios me dio, y lo que Dios daba nadie lo puede quitar, pero a ellos se los quitaron porque ellos no echaron raíces.
Y estos fueron sembrados entre espinos y fueron los que oyeron la palabra. Y los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿verdad? Las codicias de tener cosas, se enredan en cosas que no, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cómo puede una persona ser olvidadiza de algo tan hermoso? ¿Cómo una persona puede ser de doble ánimo, que dijo una cosa en un momento de emoción y luego cambió? Pero bendito los que tienen un doblez fuerte, de doble nudo, que nadie los aparta ni aun los problemas de este mundo. Unos están junto al camino y otros están en el camino. Recuerden que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Debemos de aprender a caminar por el camino, no estar junto al camino, sino caminar en ese camino, ese lugar donde está Jesús, donde no estás tú junto a la orilla de un camino, sino estás caminando. Ahora bien, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Usted se ha fijado cuando ha sembrado una semillita y usted la está yendo a ver todos los días y usted está viendo aquella semillita y un día la semillita murió y usted tal vez se puso triste porque dice, murió la semillita, ni siquiera se mira hojitas ahí. Pero esta persona estaba tan pendiente que dice que dormía y se levantaba de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga y después grano y lleva en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la raíz, la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora bien, dice que es necesario que la semilla muera para que pueda germinar. El ser humano es necesario que muera al viejo hombre para que pueda dar frutos de cristiano. ¿Eres tú esa semilla que fue sembrada un día y de repente estás dando frutos, estás creciendo? ¿Eres tú ese tipo de semilla? Recuerda que alguien siembra la semilla, alguien la riega, pero alguien la hace brotar. Y ese alguien le hace producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quieres tú ser uno de esos frutos? ¿Quieres ser tú una de esas semillas? ¿O ya lo eres? Empieza, no dejes, déjate abonar, déjate apodar tus ramas, porque es necesario. Fíjese que en el ser humano somos comparados con una plantita cuando a veces tienen que recortarle las ramas para que den frutos, para que se hagan más fuertes. Mire qué cosa tan hermosa lo que el Señor ha dado al hombre de inteligencia. Y yo lo he experimentado, a mí me gustan las plantas y me han dicho los que tienen experiencia en eso, yo no tengo experiencia, pero me dejo ayudar, que cuando se les rebajan las hojas, se les recortan los tallos que están en el tronco principal, en la parte de abajo, es bueno, es saludable para el árbol, es saludable para la planta, porque la planta empieza a engrosar y empieza a germinar dando frutos. Es necesario que nosotros también, el Señor nos corte las ramas, nos apode, es necesario ser apodados por Él. ¿Cuándo somos apodados? Cuando somos disciplinados, cuando
se vienen los problemas a nuestra vida. Y dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme un propósito que Dios tiene con nosotros para hacerse cumplir ese propósito. Es necesario que nosotros seamos como la semilla, que muramos al pasado, que muramos al yo, que muramos al nombre, a la persona que somos, para que empecemos a ser personas diferentes, empecemos a dar frutos de arrepentimiento. Así es la parábola del sembrador. Nosotros hemos sido una semilla en la cual alguien Dios utilizó para llevarnos las palabras de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y cuando la tomamos en nuestro corazón y nos comprometemos con Dios, empezamos a caminar por el camino, ya no estamos junto al camino, empezamos a caminar, viene el sol, no nos quema ni nos marchita, porque ese sol, esos problemas que vienen a nuestra vida, hay alguien que nos manda la columna de nube para que no sintamos tan fuerte esa carga, así como la hizo con el pueblo de Israel, que de día los cubría una nube para que no sintieran ellos el calor, y de noche había una lumbrera, un fuego que alumbraba y los calentaba. Pues así el Señor hace con nosotros. No la vamos a ver, pero si tú analizas tus situaciones, lo que has vivido, puedes darte cuenta que Dios ha estado contigo. Y si estás hoy donde estás, es porque Dios se le plació, te fortaleció y te guardó para que ocuparas un lugar especial ante Él, no como la preferida ni como el preferido, no como el consentido ni la consentida, sino porque tú permitiste y te dejaste ayudar por Dios, porque te sometiste a la palabra de Él y fuiste obediente, y los problemas no te han ahogado, aunque has estado a punto de desmayar. Tú has recobrado tus fuerzas porque Dios te ha prometido que nunca te dejará solo y que siempre tú estarás tomado de la mano de Él para que no caigas. ¿Te gusta eso? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo. Así le dijo Jehová a Josué. Y lo mismo te dice a ti y a mí. Mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate, no importa que caigas mal, no importa que les ofenda que tú hables confrontando contra el pecado, pero ojo, primero hay que ser ejemplo. Predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Porque a veces podemos tener un error de estar pidiendo que la gente sea lo mejor posible y nosotros andamos mal. Que Dios nos socorra, que no caigamos nosotros en ese error y que seamos personas como la buena semilla que cayó en tierra fértil, que damos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y que sin que nadie se lo note, sin que nadie se dé cuenta, tú has crecido. ¿Ha visto usted alguna persona que ha crecido en el Evangelio para la gloria de nuestro Dios? ¿Ha visto que tiene años de caminar en medio de situaciones difíciles en la vida y usted lo mira y la mira caminar y dice, yo quisiera tener la fortaleza de la hermana tal, del hermano tal, porque cómo ha tenido problemas y se ha mantenido en el camino, no junto al camino, se mantuvo en el camino del Señor? No andaba por las bandas, no andaba rodeando, sino que se metió, abrogó mal adentro. Él no se conformó a andar allí de espectador, sino que se metió en el fuego de Dios. Yo les digo en este día, amados hermanos, permite que la semilla de la fe crezca y germine en tu vida. No dejes que los problemas de este mundo te asfixien, te ahoguen, o no permitas que el enemigo de Dios venga a arrebatarte lo que un día Dios te dio y tú por cobardía dejaste que te lo arrebatara. No dejes que los problemas te asfixien y que te marchites como esa planta que al caer el sol se marchitó y murió. No lo permitas. Tú que estás luchando por un problema, tú solo no vas a poder. Con las propias fuerzas tuyas no lo podrás jamás. Pero si tú te dejas ayudar por Dios, lo vas a lograr. No te estoy presentando un evangelio de prosperidad, sino un evangelio de salvación.
un evangelio con sana doctrina, que, que no te salga ni a la izquierda ni a la derecha, que camines no junto al camino, sino que camines por el camino, que esa línea que el Señor te trazó el día que te llamó, el día que te encontró, camina, camina, no te desvíes, no mires hacia atrás, no mires hacia los lados, camina, tú vas en el camino, tú no estás junto al camino, vas por el camino que es Cristo Jesús, Él es la meta y el día que nos llame a su presencia habremos llegado a la meta. El Señor pronto viene. La hoz está lista ya para poder cortar y hacerla ciega. Ya la hoz está lista porque el fruto está maduro. Pronto el Señor vendrá. Quizás muchos digan, desde hace años estoy oyendo lo mismo. Claro que así es. Tú lo sientes una infinidad, un tiempo largo. Quizás tú digas, mis abuelos me decían lo mismo, mis padres me decían lo mismo. Y oigo y sigo oyendo decir lo mismo, así es. ¿Sabe cuántos años predicó Noé que vendría un diluvio a la tierra? 120 años. Y en 120 años solo se pudo salvar la familia de él, sus hijas, sus nueras, sus hijos, sus nueras. ¿Por qué? Porque solo ellos les permitió Dios, ya que los demás no querían, no creyeron. Y cuando miraron la cosa en serio, ellos fueron a tocar la puerta y la puerta ya estaba cerrada, porque Dios mismo la cerró, porque Él sabía que Noé la podía haber abierto. Él mismo la cerró, la selló. Así es que yo te digo en este día, amado hermano, tú que te has desviado de los caminos del Señor, todavía es tiempo para que le busques. Tú que no has aceptado al Señor, que no lo has buscado, búscalo, que te encontrarás con Él, porque Él hace mucho tiempo que anda buscándote y tú te escondes, pero Él te va a encontrar. Si estás en los planes de salvación, Él te encontrará, porque para Él no hay nada imposible. Aunque te escondas debajo de las piedras, abajo del mar, ahí llegará Él. Porque si estás predestinado para los salvos, así es que serás añadido al pueblo de Dios, a la familia espiritual. Yo te digo en esta mañana, tú que estás caminando en el camino, no te apartes, sigue adelante, sigue, sigue, porque si tú te apartas, si sueltas la toalla, desmayas y te dejas robar lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te está dando a través del tiempo que tienes de servirle al Señor, si tú te apartas, si tú te dejas enfriar, si Dios te da la oportunidad, vas a tener que empezar de cero. Y ya caminaste mucho, ya avanzaste mucho tiempo y has pasado por muchas pruebas y problemas. Tú que tuviste muchas experiencias en tu vida, tú sabes de qué te estoy hablando. Que qué triste es para las personas que sin Cristo han vagado por este mundo en medio del lodo cenagoso y han vivido en medio de la miseria y que hoy que estás en los caminos del Señor has llegado a valer mucho ante tu familia, ante la sociedad, porque Dios te levantó, Dios te sanó, te salvó, te libertó de la cautividad, de las cadenas, del yugo que estabas tú atada. No seas malagradecido, no seas malagradecida, no te apartes del Señor, sigue adelante. Si donde tú te estás congregando hay cosas que no te gustan porque no están ceñidas a la palabra, pues busca un lugar que gracias a Dios que Dios ha dado la oportunidad que se abran diferentes centros de congregaciones donde algunos andan en la verdad y otros andan en la falsedad, pero pídele a Dios discernimiento, que ese es el don que nosotros necesitamos para poder ser agradables a los ojos de Dios, tener el discernimiento para saber y conocer los tiempos malos y los tiempos buenos, las cosas buenas y las cosas malas. Busca del Señor mientras pueda ser hallado. Levántate y esfuérzate a hacer las cosas bien. No te apartes del Señor. Busca más de Él. Búscale. Búscale en oración. Búscale en la intimidad de tu casa. Búscale congregándote. Búscale y sé ejemplo para todas aquellas gente que se han apartado para que ellos puedan caminar en pos de Dios, para que caminen, métalos en el camino del Señor, métalos en ese camino. No dejes que se queden en las orillas, no dejes que anden por las bandas, no dejes que ellos se queden junto al camino, sino que mételos dentro del camino que es Cristo Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este día esta es la palabra que queda para que medites. Tú que has estado en medio de los peligros, tú que estuviste en el borde de la muerte, tú que fuiste salvado de morir de la peor forma que podías haber muerto, Dios te salvó con un propósito. Dios quiere que te levantes y empieces a caminar por el camino que es Cristo Jesús y que seas tú sembrando la semilla del Evangelio, preparándote para el día en que Él venga, podamos irnos todos con Él, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, todos caminemos en pos de Dios. Que el Señor me les bendiga, me los guarde y les ayude a tomar fuerzas como de búfalo y a tener una mirada como del águila para mirar el peligro y apartarse de él. Que el Señor añada bendiciones a cada uno según sea su necesidad. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.